Feliz y bendecido día. Soy Pati de Orellana y les doy la bienvenida a Conectadas. Padre, es bueno alabarte y reconocer tu bondad en nuestras vidas. Es bueno alabarte y reconocer la obra que haces en nosotras, a pesar que sabes quiénes somos y nos conoces. Gracias te damos por tu fiel amor y tu fiel cuidado para nuestra familia y para nosotras. Te rogamos por favor que en esta hora nos ayudes a comprender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora que hemos recordado, hemos estado refrescando estos miércoles atrás, no solo nuestra memoria, sino también nuestra alma acerca de quién es Jesús. Y en estos miércoles vimos que Jesús es nuestro Salvador, que Él es nuestro abogado, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestra esperanza. ¿Qué debemos hacer nosotras ahora que sabemos quién es Él? Primero debemos ser como niñas para creer y como niñas para crecer. Ser como niñas creyéndole es una manera en la que no solo somos salvas, sino también felices. Un niño, si lo hemos observado, confía plenamente en sus padres o en los cuidadores con los que vive. Un niño no está preocupado de qué comerá mañana, cómo va a pagar su escuela, dónde va a vivir, cómo organizar su vida. Un niño simplemente confía. Cuando nosotros confiamos en quién es Él, somos libres del estrés, libres de la preocupación, somos felices. Pero debemos de ser primero, creer para salvación. La palabra dice que con el corazón se cree para salvación. Es interesante ver que no dice que con la mente, dice que con el corazón creemos para salvación. Necesitamos tener un corazón de niña, un corazón que crea. En Mateo 18:3, el Señor Jesús les dice, de cierto os digo, que si no os volvéis y hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Y en Mateo 19:14 dice, dejad a los niños, venid a mí y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, definitivamente necesitamos tener el corazón de una niña para poder creer sin cuestionar a Dios, para poder recibir con gozo la salvación por medio de Jesús. También necesitamos ser como niñas para crecer. Un niño se deja alimentar de sus padres. Un niño necesita los cuidados de sus padres para crecer. Nosotros necesitamos los fieles cuidados de Dios por medio de su palabra, por medio de Jesús, por medio del Espíritu Santo, que es nuestro guiador. Crecemos y ya vemos que la Biblia compara muchas veces la leche con la leche espiritual y tenemos que ir tomando leche hasta comer comida sólida. Eso implica un crecimiento, un desarrollo, pues necesitamos ser como niñas para crecer también. Ahora, creer implica muchas cosas. Creer no solo implica un acto de fe, sino que también implica y va involucrada la obediencia. Podemos ver algunos ejemplos como la hija de Jairo. Y en la hija de Jairo, cuando la Biblia narra a Jairo pidiendo ayuda a Jesús, es una historia bien interesante porque se dan dos milagros en un solo contexto y lo vemos en Marcos 5, 21 al 43. Jairo está pidiéndole a Jesús, ha hecho algunas acciones. La primera es creer, porque cree, le busca. Él cree que él puede dar sanidad a su hija. Vemos dos acciones: creer, tener fe, buscar. Cuando él está pidiéndole eso al Señor, mientras él está pidiéndole al Señor, una mujer con un flujo de sangre toca el manto de Jesús. También se necesitaron las mismas dos acciones: creer que podía recibir algo de Jesús y buscarle. Ahora, es importante detenernos a ver que esta mujer, la Biblia describe que tenía 12 años de tener esta enfermedad, de padecer esta enfermedad. Una enfermedad que le había ocasionado mucho sufrimiento y que la había dejado sin dinero, había gastado todo lo que tenía. Y es que esto es lo que pasa en nuestras vidas cuando estamos sin Jesús. Pasamos por muchos años atados o esclavizados, ya sea una enfermedad física, espiritual o mental. Y nos desgasta la vida en todas las áreas de nuestra vida hasta que nos encontramos con Él y Él nos ayuda a ser salvas y nos ayuda a tener una vida plena, donde lo que recibimos aparte del gozo es la bendición de Él, y la bendición de Dios no añade tristeza.
Entonces vemos cómo en este contexto se dan dos situaciones. Pero cuando todavía este hombre está hablando con Jesús, sus siervos se acercan y le dicen, vienen de su casa y le dicen, ya no molestes al maestro porque tu hija ha muerto. Pero Jesús le dice que no se preocupe. Miren qué situación más difícil. Sus conocidos le dicen, su hija ha muerto, pero Jesús le dice, no te preocupes. Y Jairo decide creerle a Jesús. Y va y lleva a Jesús a su casa y todas conocemos el milagro maravilloso que Jesús hace en la vida de Jairo y cómo él la resucita. Entonces vemos que creer es un acto también de obediencia. Y uno de los actos, de las historias más impactantes para mí sobre creer en Jesús, sobre creer quién es Él, es la historia de aquel centurión en Capernaú, cuando llega a pedirle a Jesús que sane a su criado. Es que realmente esto revela una gran fe, porque Jesús le dice que Él va a ir y lo sanará, pero el centurión le dice que no es necesario que vaya porque él no es digno que Jesús entre a su casa y que solamente con su palabra bastará para que su criado se sana. Realmente la fe de este hombre era impactante. Puedes sanarlo, Señor, a control remoto. No necesitas ir, tu palabra es orden. Y él explica que él reconoce que en él hay autoridad, porque él también tiene otros hombres bajo su autoridad y les dice, ven y vayan, haz, y lo hacen. Entonces es interesante, importante que nosotros reconozcamos. Una de las tareas que tenemos que hacer cuando sabemos quién es Él, quién es Jesús, es reconocer que Él es Señor en nuestra vida y que tiene autoridad sobre nuestra vida. Otra cosa importante que implica creer es que nuestra vida debe de cambiar. No podemos seguir siendo las mismas personas antes de conocer a Cristo y las mismas conociendo, porque entonces no ha habido nada en nuestra vida, no ha habido un cambio genuino, no ha habido un encuentro real con Jesús. Debemos pasar de la oscuridad a la luz admirable. Debe de haber un cambio que se pueda ver al exterior y que podamos disfrutar en el interior a través del gozo y de la paz por medio de nuestro Señor Jesús. Así como María Magdalena y como Zaqueo cambiaron radicalmente sus estilos de vida y se decidieron a seguir a Jesús, así tiene que suceder en nuestra vida. Y debemos de saber que también el creer en Jesús, el reconocer quién es Él, también nos lleva a una última acción, que es el tener esperanza y el ser agradecidas. Tener esperanza por la venida próxima de nuestro Señor Jesús, o porque cuando nosotros partamos de esta tierra, cuando muramos físicamente, nos encontraremos con Él y viviremos eternamente con Él. Jesús es nuestra esperanza. Pero también hay algo importante. Debemos de tener un corazón agradecido. Un corazón agradecido siempre, siempre va a honrar a Dios. Recordemos la historia de los 10 leprosos que Jesús sana. Es interesante e increíble ver que eran 10 personas las que estaban siendo afectadas por una enfermedad terrible, una enfermedad que ya hablamos que no solo afectaba físicamente el cuerpo, sino que emocionalmente, porque la gente era rechazada socialmente, porque obviamente tenían que protegerse para no contaminar a los demás, porque era una enfermedad altamente contaminante. Sin embargo, pues el rechazo siempre va a ocasionar heridas emocionales, heridas sociales. Estas personas, estos 10 hombres, estaban padeciendo lepra. Jesús obra milagrosamente en ellos y les da sanidad. Y les dice que vayan y se presenten, porque era una costumbre, un protocolo, si lo queremos decir así, después de ser sanos de la lepra, ir y presentarse delante de los sacerdotes, supongo que para verificar que ya estaban libres de la enfermedad y poder volver a incorporarse a su vida normal y a estar con otras personas. Estos 10 hombres se van, pero solo uno regresa. Y la Biblia hace énfasis que este uno es samaritano. ¿Qué significa? Que era un hombre que no era del pueblo de Dios. Y eso sucede muchas veces. Hay personas, hay mujeres más agradecidas que muchas de las mujeres que decimos que somos cristianas, que seguimos a Cristo y que le conocemos. Debemos aprender a tener un corazón agradecido con el Señor, en lo poco y en lo mucho, no solo cuando Dios responde a nuestras grandes peticiones. Muchas veces el Señor libra batallas por nosotras que ni siquiera nos enteramos, pero estamos bien.
cada día es un milagro, cada día es una es una acción de gracia a nuestro Señor. Así que una de las cosas que debemos hacer, aparte de creer, aparte de obedecer, es ser agradecidas. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, pero recordemos que no hay mejor manera de estar cerca y conectadas con nuestro Padre Dios que por medio de nuestro Señor Jesucristo, a quien debemos creer, obedecer y agradecer.